Hola de nuevo, exploradores de la mente, en Descifrando la Psique. Después de explorar las complejidades de la conducta humana en el trabajo, hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de la psicología cognitiva. Esta rama se aleja de la idea de que somos simples animales condicionados y en su lugar, se centra en la caja negra de la mente. Prepárense para entender cómo procesamos la información, pensamos, recordamos y resolvemos problemas. La psicología cognitiva es la disciplina que estudia los procesos mentales que median entre el estímulo y la respuesta. Es decir, se enfoca en cómo la mente humana adquiere, procesa, almacena y utiliza la información. A diferencia del conductismo, que se centró solo en el comportamiento observable, la psicología cognitiva abrió la puerta para investigar la memoria, la atención, el lenguaje, el razonamiento y la resolución de problemas. Este campo surgió como una revolución en la década de 1950, inspirada por el auge de las computadoras, que ofrecían un modelo para entender la mente como un procesador de información. Memoria. Como el cerebro almacena el pasado. La memoria no es una sola entidad, sino un sistema complejo con diferentes tipos y procesos. El modelo de la memoria de Atkinson y Shiffrin, también conocido como el modelo de multialmacén o modelo de etapas de la memoria, es una teoría influyente propuesta en 1968 por los psicólogos Richard Atkinson y Richard Shiffrin. Este modelo explica el proceso de la memoria humana como una serie de etapas o almacenes, por los que la información debe pasar para ser almacenada de manera permanente. El modelo postula que la información fluye secuencialmente a través de tres almacenes distintos: la memoria sensorial, la memoria a corto plazo, MCP, y la memoria a largo plazo, MLP. 1. Memoria sensorial. Este es el primer almacén de la memoria y la etapa más breve. Aquí, la información del entorno se recibe a través de los sentidos y se retiene por un periodo extremadamente corto, generalmente menos de un segundo. Su función es capturar una réplica casi perfecta del estímulo sensorial antes de que se desvanezca. Hay diferentes tipos de memoria sensorial para cada sentido, como la memoria icónica para la visión, una imagen que persiste en la retina, y la memoria ecoica para la audición, un sonido que persiste brevemente después de escucharlo. Capacidad muy grande, casi ilimitada. Duración muy corta, de milisegundos a unos pocos segundos. 2. Memoria a corto plazo, MCP. Si la información en la memoria sensorial es atendida y considerada relevante, se transfiere a la MCP. Aquí, la información se mantiene por un periodo más largo, pero su capacidad es muy limitada. La MCP funciona como un espacio de trabajo, donde procesamos la información de forma activa. Capacidad limitada, se estima que puede retener entre 5 y 9 elementos de información, el famoso 7 más o menos 2 de George Miller. Duración corta, aproximadamente 15 a 30 segundos, a menos que la información se repita o se procese activamente. Un proceso clave en la MCP es el ensayo de mantenimiento, la repetición mental de la información para evitar que se desvanezca. Por ejemplo, cuando repites un número de teléfono en tu cabeza hasta que puedes marcarlo. 3. Memoria a largo plazo, MLP. Para que la información se almacene de forma permanente, debe pasar de la MCP a la MLP. Esta es la etapa final del modelo, donde la información se almacena de manera duradera. La transferencia a la MLP generalmente ocurre a través de un proceso llamado ensayo de elaboración, donde se conecta la nueva información con conocimientos previos que ya se tienen. Por ejemplo, relacionar un nuevo concepto con un ejemplo personal o una analogía. Capacidad ilimitada. Duración potencialmente permanente. Aunque el modelo de Atkinson y Shiffrin fue fundamental para el desarrollo de la psicología cognitiva, ha recibido críticas. Una de las principales es que la MCP es demasiado simplista. Investigaciones posteriores, como el modelo de la memoria de trabajo de Baddeley y Hitch, demostraron que la MCP no es un almacén pasivo, sino un sistema activo con múltiples componentes que procesan diferentes tipos de información, visual y auditiva, simultáneamente. A pesar de las críticas, el modelo de multialmacén sigue siendo una herramienta educativa y un punto de partida para entender la complejidad de la memoria humana.
Su distinción entre los tres almacenes fue pionera y estableció las bases para gran parte de la investigación posterior sobre la memoria. El experimento de Elizabeth Loftus es una de las investigaciones más importantes en la psicología cognitiva, ya que demostró que la memoria no es una grabación exacta y estática de los eventos pasados, sino que es un proceso maleable y constructivo que puede ser alterado por información posterior. La psicóloga estadounidense Elizabeth Loftus llevó a cabo este influyente estudio en 1974 con su colega John Palmer. Su objetivo era investigar la sugestionabilidad de los testigos oculares y el impacto que el lenguaje utilizado en las preguntas puede tener en el recuerdo de un evento. La investigación fue crucial en un momento en que los testimonios de testigos oculares eran considerados la prueba de oro en los tribunales de justicia. Para su experimento, Loftus y Palmer mostraron a 45 estudiantes clips de vídeo de 7 accidentes de coche diferentes. Después de ver los vídeos, se les pidió a los participantes que estimaran la velocidad de los vehículos. Sin embargo, la forma en que se formuló la pregunta varió para cada grupo de participantes. A un grupo se le preguntó, ¿a qué velocidad iban los coches cuando se estrellaron el uno contra el otro? A otro grupo se les hizo la misma pregunta, pero la palabra estrellaron fue reemplazada por sinónimos como chocaron, golpearon, colisionaron o contactaron. Los resultados fueron asombrosos. La palabra utilizada en la pregunta tuvo un impacto significativo en la estimación de la velocidad de los participantes. El grupo que escuchó la palabra estrellaron dio la estimación de velocidad más alta, con un promedio de 40,8 millas por hora, 65,6 kilómetros por hora. En contraste, el grupo que escuchó la palabra contactaron dio la estimación más baja, con un promedio de 31,8 millas por hora, 51,2 kilómetros por hora. Loftus no se detuvo ahí. Una semana después, se reunió con los participantes sin mostrarles el vídeo de nuevo y les hizo una pregunta de seguimiento: ¿vieron algún vidrio roto en el vídeo? No había vidrio roto en ninguna de las grabaciones. Sin embargo, los participantes a los que se les había preguntado con la palabra estrellaron tenían más del doble de probabilidades de recordar haber visto vidrio roto, en comparación con el grupo de golpearon o contactaron. Estos resultados demostraron que la información posterior a un evento puede fusionarse con el recuerdo original, alterándolo por completo. Loftus llamó a este fenómeno el efecto de la información engañosa. La memoria no es un simple archivo que recuperamos, sino un proceso de reconstrucción que se ve influenciado por sugerencias, preguntas y nueva información. El trabajo de Loftus revolucionó nuestra comprensión de la memoria y tuvo un impacto inmenso en el sistema de justicia penal. Su legado ha ayudado a cuestionar los testimonios oculares. Demostró que estos testimonios, aunque se crean con la mejor intención, pueden ser poco confiables, especialmente si los interrogatorios de la policía son sugestivos. Desarrollar protocolos de interrogatorio. La policía y los investigadores ahora son más conscientes del lenguaje que utilizan para evitar implantar recuerdos falsos en los testigos. Explicar las memorias reprimidas. El trabajo de Loftus también se ha utilizado para cuestionar la validez de las memorias reprimidas de traumas, sugiriendo que a veces pueden ser producto de la sugestión. El experimento de Loftus nos dejó una lección crucial: nuestra memoria es poderosa, pero también frágil y susceptible a la influencia externa. Nos recuerda que siempre debemos ser críticos con lo que recordamos, ya que no siempre refleja la realidad. 2. Atención, el enfoque de la mente. La atención es el proceso que nos permite concentrarnos en estímulos específicos en nuestro entorno. El psicólogo Colin Cherry describió un fenómeno común: en una fiesta llena de ruido, somos capaces de concentrarnos en la conversación de una sola persona, filtrando todo el ruido de fondo. Sin embargo, si alguien en otro grupo menciona nuestro nombre, nuestra atención se desvía inmediatamente. Esto sugiere que, aunque no seamos conscientes, nuestro cerebro sigue procesando información en segundo plano. El psicólogo británico Colin Cherry describió y estudió este fenómeno por primera vez en 1953. Su objetivo era entender cómo nuestro sistema auditivo procesa múltiples flujos de información a la vez y cómo es capaz de seleccionar y seguir uno solo. Para investigar esto, Cherry utilizó un método experimental llamado escucha dicótica, donde los participantes escuchaban dos mensajes de voz diferentes al mismo tiempo, uno en cada oído,
a través de auriculares. ¿Cómo funcionaba? A los participantes se les pedía que se concentraran en el mensaje de un oído, el mensaje atendido, y que repitieran en voz alta lo que escuchaban, un proceso llamado sombra o shadowing. Al mismo tiempo, ignoraban el mensaje del otro oído, el mensaje no atendido. Resultados: los participantes eran muy eficientes en seguir y repetir el mensaje del oído atendido. Sin embargo, cuando se les preguntaba sobre el mensaje del oído no atendido, no podían recordar casi nada de su contenido. No notaban cambios en el tema, en el idioma, por ejemplo, de inglés a alemán, o incluso si el mensaje se reproducía al revés. A pesar de que los participantes no recordaban el contenido del mensaje no atendido, Cherry descubrió una excepción crucial: si se mencionaba el nombre del participante en el oído no atendido, su atención se desviaba de inmediato. Esto demostró que, aunque conscientemente filtramos la mayoría de los estímulos, nuestro cerebro sigue procesando información en un nivel subconsciente, especialmente aquella que tiene una relevancia personal. ¿Qué descubrió Cherry? El efecto cóctel ilustró el concepto de atención selectiva. Nuestro cerebro no es un simple receptor de sonido, sino un procesador activo que filtra y prioriza la información de acuerdo con su importancia. Lo que no es relevante se descarta, mientras que lo que tiene un significado personal, como nuestro nombre, puede romper esta barrera. El estudio del fenómeno del cóctel no solo es una curiosidad científica, sino que ha tenido un impacto inmenso en múltiples campos. Psicología cognitiva. Es un pilar para el estudio de la atención, demostrando que nuestro sistema atencional tiene capacidades limitadas y que el procesamiento de la información es un proceso de filtrado. Neurociencia. La investigación moderna, con técnicas de neuroimagen, ha confirmado que el cerebro utiliza mecanismos neuronales para suprimir los estímulos irrelevantes y mejorar el procesamiento de los relevantes. Tecnología y diseño. Los ingenieros de sonido y los diseñadores de interfaces de usuario aplican estos principios para crear tecnologías que mejoren la experiencia del usuario, como audífonos con cancelación de ruido que filtran el sonido ambiental o asistentes de voz que responden solo a su nombre. El fenómeno del cóctel nos recuerda que la mente humana es mucho más que un simple órgano, es una red compleja y activa que, incluso en un entorno caótico, es capaz de encontrar y procesar la información que realmente importa. 3. Resolución de problemas, de la lógica a la intuición. La psicología cognitiva estudia cómo abordamos los problemas y encontramos soluciones. El experimento del problema de la cuerda, diseñado por el psicólogo alemán Karl Duncker en 1945, es un clásico en la psicología cognitiva. Se creó para investigar los obstáculos que enfrentamos al resolver problemas, específicamente el fenómeno de la fijación funcional. Demostró que nuestra tendencia a ver los objetos solo en términos de su función habitual puede limitar nuestra capacidad para encontrar soluciones creativas. Karl Duncker fue un psicólogo de la Gestalt que se centró en cómo las personas piensan para resolver problemas. Su objetivo era entender por qué la gente se atasca cuando la solución no es obvia. El experimento que ideó era simple, pero revelador. La configuración. Los participantes eran llevados a una habitación que tenía 2 cuerdas colgando del techo. Las cuerdas estaban demasiado separadas para que un participante pudiera alcanzar una y la otra al mismo tiempo, incluso estirando sus brazos al máximo. Los objetos. En la habitación había varios objetos, entre ellos, un destornillador, un libro y unas pinzas. La tarea. La tarea consistía en atar las 2 cuerdas entre sí. El desafío. La única manera de resolver el problema era atar las pinzas a una de las cuerdas, usar ese peso para hacerla oscilar como un péndulo y, mientras se balanceaba, agarrar la otra cuerda y esperar a que la primera regresara. Duncker descubrió que la mayoría de los participantes no podían resolver el problema de inmediato. Se quedaban fijados en la función principal de las pinzas, para sujetar cosas, en lugar de verlas como un peso. Esta incapacidad para ver el objeto de una manera nueva y creativa se conoce como fijación funcional. Resultados. Solo una minoría de los participantes, aquellos que lograron superar la fijación funcional, pudo encontrar la solución. Para muchos, fue necesaria una pista, como el experimentador chocando accidentalmente con una de las cuerdas, para que la idea del péndulo se les ocurriera.
este experimento demostró que nuestra mente tiende a funcionar con esquemas mentales rígidos basados en experiencias pasadas. La fijación funcional actúa como un bloqueo mental que nos impide usar la información de manera flexible para resolver un problema de una forma no convencional. Nos limita a pensar, esto sirve para A, y nos impide ver que también podría servir para B. El trabajo de Dunker ha tenido un impacto duradero en la psicología y en otros campos. Enfoque en la creatividad. El concepto de fijación funcional es un pilar en el estudio de la creatividad. Nos enseña que la capacidad de pensar, fuera de la caja, es clave para la innovación. Hoy en día, muchas técnicas de brainstorming y de resolución de problemas se diseñan para romper con esta fijación. Diseño de productos. Los diseñadores de productos ahora consideran cómo sus creaciones pueden usarse de forma no convencional para evitar la fijación funcional. Educación. En el ámbito educativo, se fomenta el pensamiento crítico y la capacidad de los estudiantes para ver los problemas desde múltiples perspectivas, lo que ayuda a superar este obstáculo mental. El experimento del problema de la cuerda nos dejó una lección crucial. Para resolver un problema, a veces es necesario olvidar lo que sabemos y ver el mundo con ojos frescos. La psicología cognitiva no solo ha revolucionado el estudio de la mente, sino que también ha tenido un impacto inmenso en el mundo real. Educación. Nos ha ayudado a diseñar mejores métodos de enseñanza que se basan en cómo funciona la memoria y el aprendizaje. Terapia. La terapia cognitivo-conductual, TCC, uno de los enfoques más efectivos, se basa en la idea de que nuestros pensamientos, cogniciones, son la clave para cambiar nuestras emociones y comportamientos. Inteligencia artificial. Los modelos de procesamiento de la información del cerebro han inspirado el desarrollo de la inteligencia artificial. La psicología cognitiva nos recuerda que la mente no es un simple receptor de estímulos, sino un procesador activo y poderoso que moldea nuestra experiencia de la realidad. Si te ha fascinado este viaje al interior de la mente, no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campanita para no perderte el próximo capítulo de Descifrando la Psique. Nos vemos.